sentido culpable? Libérate. Muchas culpas que sientes ni siquiera te corresponden. En un momento te diré por qué. Varias personas me han comentado que sienten culpas que le restan calidad a sus vidas, así que quieren saber qué es la culpa y qué la origina. De acuerdo con el maestro Osho, la culpa es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar. Hola, yo soy Margot Gotré, profesora, coach master en programación neurolingüística, terapeuta, consultora y escritora. Te doy una cordial bienvenida hoy y te saludo deseando que estés bien y sobre todo esperando que quieras estar mucho mejor, ya que es posible. ¿Qué origina la culpa? La originan muchas cosas. El haber malinterpretado, ofendido o juzgado injustamente a alguien, o el haberte traicionado a ti mismo diciendo sí cuando querías decir no, o diciendo no cuando querías decir sí. El haber cometido un error o una omisión que causó algún daño, el haber realizado alguna acción contraria a lo que se esperaba de ti, por ejemplo, recriminarte por haber tomado una mala decisión, o tan solo el imaginar que lo que dijiste o no dijiste causó inconvenientes en alguien más. La lista puede ser larga. Hay quien dice que no hay culpables, solo responsables. Y para eliminar o al menos reducir las posibles causas de conflictos y con ello sentir culpa, basta en ocasiones con poner atención. Es importante considerar que todas nuestras acciones y nuestras omisiones, es decir, tanto lo que hacemos como lo que dejamos de hacer, tienen consecuencias, porque se basan en una ley universal llamada de causa y efecto. Si introduces tu mano en un recipiente conteniendo agua, tu mano va a mojarse a menos que la cubras con un guante de plástico que no esté roto. Es muy común que al tener expectativas y esquemas mentales inflexibles, consideremos ofensas o faltas a aquellos actos u omisiones de los demás, lo que causa que nos atormentemos con algo que solo existe en nuestra mente y carguemos de culpa a otros, quienes ni siquiera se enteraron de todo el lío que armamos y que puede afectar de manera importante nuestras relaciones. Por ejemplo, puedo culpar a mi amiga de querer afectarme porque me regaló un pastel en un tiempo en que yo estaba a dieta. Puedo culparla de no ser solidaria conmigo. El punto es que yo me enojo con ella y ella no entiende la razón, pues nunca le dije que iba a reducir el consumo de calorías y de azúcar. Además, yo me martirizo y me enveneno, creando tormentas mentales, pensando que ella ya no tiene afecto por mí, lo cual no es cierto. ¿Cuántas veces, por andar deprisa, por ejemplo, olvidamos dar un beso de despedida o decir la palabra esperada a alguien y eso arma toda una tragedia griega, donde no solo arde Troya, como solía decir mi madre, refiriéndose a la total destrucción de esa ciudad griega, sino que arden no solo Troya, sino también Grecia y Roma, tratando de expresar la magnitud o el tamaño de lo que esa omisión puede causar. Al llenarnos de culpas, un verdadero tormento. Te platico que comprarme unos patines largamente anhelados con lo que quedó de mi primer sueldo como maestra de primaria, después de contribuir al gasto familiar, en lugar de invitar a mi madre a comer, de acuerdo a la expectativa que ella tenía, hizo que ardiera Troya, Grecia y Roma, y que las recriminaciones fueran tan fuertes, no solo por un tiempo, sino por largos años, siempre que se presentaba la ocasión, hoy que me daban ganas de desaparecer, por ser indigna de vivir, por llevar a cabo, a juicio de mi madre, acciones incorrectas. Con ese castigo psicológico, ¿quién puede reforzar su autoestima para ubicarla en un punto emocionalmente sano? También te cargan con culpa, por ejemplo,
cuando te enteraste que alguien, cuando no te enteraste que alguien que llamaba a tu puerta estaba esperándote ahí, entonces esa persona está infinitamente ofendida porque no le atendiste en el momento en que lo solicitó. Y ese alguien deja de hablarte cuando tú no tienes ni la más remota idea de lo que ocurrió. Si piensas que esa persona está enojada por tu culpa, en realidad lo está por las ideas que su mente está creando y por no llamarte o verificar si estarías disponible, lo cual, ¿qué crees? No es tu tema y mucho menos tu culpa. Cuando se tienen dudas, lo más recomendable es preguntar. Y si la respuesta no llega, será asunto de la otra persona. Probablemente esté experimentando algún tipo de malestar y entonces solo resta desearle el bien. También te cuento que los miembros de mi familia tenían la costumbre de ofenderse casi por cualquier cosa, lo que hacía que yo prefiriera no hablar para evitar expresar alguna idea que tuviera la peor interpretación posible y yo tuviera la culpa del malestar causado. Estar cuidando lo que se dice y cómo se dice, cuando las posibilidades de crear dificultades es enorme, resulta realmente extenuante. No puedes ser tú mismo. A decir verdad, evitas ser tú mismo. También recuerdo que por ser la hermana mayor, me culpaba del comportamiento usualmente inadecuado de mi hermana, que era la menor. Definitivamente, cargar con culpas me ahogaba. También quiero comentarte de un asunto que es común. Se trata de las culpas con las que nos cargamos cuando una persona ha fallecido y nos quedamos con la idea de que pudimos haber hecho más por ella. Hubiéramos hecho algo que deseaba o hubiésemos puesto más en nuestra parte para tener una relación diferente con ella. Peor aún es si creemos que los culpables de su muerte somos nosotros. Creo que debemos tranquilizar nuestra mente, pues si las cosas ocurrieron de esa manera, así tenían que ocurrir. Probablemente su subconsciente estaba tratando de no intoxicarse. Recordemos que todo pasa o no pasa por algo, porque hay algo que aprender ahí o porque eso puede traer un bien mayor. Solo hay que poner atención para ser capaces de percibirlo. Hay de hecho una frase muy cierta que personalmente he comprobado y que ya la he mencionado. Las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. Por otro lado, he visto a varias personas padecer y mucho, por ejemplo, por hacer promesas a gente desahuciada, quienes usando su condición han hecho prometer a sus parientes o amigos cosas que en el momento se aceptan sin pensar que no son posibles o que dejan fuertes cargas emocionales por no estar dispuestas a llevarlas a cabo, por no estar de acuerdo con ellas o simplemente porque no existen las condiciones necesarias para su realización. Tuve una alumna que se autocastigaba fuertemente por no poder hacerse cargo de llevar a cabo la fiesta dedicada al santo patrono de un pueblo como lo hacía su abuela, quien en su lecho de muerte le hizo prometer a su nieta que lo seguiría haciendo. Solo que había una gran incongruencia. Los recursos económicos necesarios fueron destinados a otra persona. ¿Tenía entonces obligación de hacerlo? Sentir culpa es autocastigarnos por lo que consideramos nuestras faltas y fácilmente provoca que nos sintamos insignificantes e indignos de disfrutar lo que la vida nos ofrece, pues nos convertimos en nuestros propios verdugos. La culpa puede llegar a abrumarnos de tal manera que al engancharnos en un ciclo de angustia y desesperanza, impide que veamos claramente las situaciones en las que nos encontramos y por lo mismo nos robe perspectiva, sobre todo si somos víctimas de la manipulación y el chantaje. En el caso del chantaje, es esencial que no aceptemos culpas por las acciones de otros, si como en mi caso, mi ex marido amenazaba con suicidarse si yo no hacía lo que él quería. Ahora me está claro que, de haberlo hecho, hubiera sido su asunto
no el mío. Hubiera sido su decisión. Es importante que te carguen con culpas que no te corresponden y puedes hacerlo si comprendes que cada quien es responsable de su vida y de cómo interpreta las cosas. Pienso que también es necesario considerar que estamos bien como somos y que es natural que de cuando en cuando nos desorientemos. Nadie es perfecto y tratar de vivir complaciendo a los demás para que no realicen juicios negativos con respecto a nosotros es terriblemente desgastante, pues el estrés sube a muy altos niveles, enfermándonos al reducir de manera importante la efectividad de nuestro sistema inmunológico. Dejar a un lado la preocupación por el qué dirán, trabajar en nuestro autoconocimiento para evitar ofendernos con lo que otros dicen que somos o que no somos, y eliminar la costumbre de juzgar a otras personas y a nosotros mismos, son algunas acciones que en mucho favorecerán nuestro equilibrio mental y emocional, lo que repercute en buena forma en la salud física. Sentirme culpable me hacía autodegradarme, autocastigarme y tener conductas autodestructivas. Si realizas algo en contra tuya, perdónate y procura no hacerlo más. Cuando yo me liberé de las tormentas mentales que restaban mi energía, me limitaban y me encadenaban a un negro y profundo abismo, pude lograr la actitud positiva que ahora me lleva a la cima de la montaña, desde donde la vista, con perspectivas diferentes, es maravillosa. Deja de sentirte culpable. Si eres responsable de acciones u omisiones, ya enfrentarás las consecuencias, pues la ley de causa y efecto siempre está presente. Algo que puedo decirte es que solicites el perdón de ese alguien a quien piensas que agraviaste o afectaste. Y también que te otorgues el perdón a ti mismo. Libera tu alma, sé compasivo. Si puedes resarcir un daño, procura hacerlo. Y sobre todo, evita cargarte con responsabilidades que no te corresponden. Y evita también realizar acciones que agredan o lastimen a los demás. Lo ideal es tratar a otros de la manera en que tú quieres ser tratado. Si lo haces de esa forma, vas a evitar sentirte mal si no hay agradecimiento, porque lo que haces te va a hacer sentir bien. Siéntete bien contigo mismo, contigo misma por haberlo hecho. A mí me resulta muy satisfactorio y me trae buenas consecuencias. En general, cuando llevas a cabo acciones que tienen la intención de apoyar a otros, te sientes mejor. Y eso es en beneficio de tu propio bienestar y el de los que te rodean. Con conciencia y voluntad, yo sé que tú puedes lograrlo. Yo soy Margot Gautret, autora de la novela autobiográfica Mujeres Renaciendo, disponible en formato digital y en pasta blanda en la tienda Kindle de Amazon, y creadora de este canal llamado Margot Gautret, para incrementar la conciencia y el bienestar, tu bienestar. Si este video te ha gustado o te ha dejado algo positivo, por favor, dale like y deja un comentario abajo. Mucho, mucho te lo agradeceré. Y si crees que puede proporcionarle un buen mensaje a alguien más, compártelo. Para recibir más notificaciones que estaré compartiendo y comunicando regularmente, suscríbete en el botón y activa la campana. Gracias por haberme acompañado. Desde el fondo de mi corazón, te envío un abrazo de amor, deseándote bienestar, porque tú vales y lo mereces. Hasta la próxima.